Hagamos equipo. Talento humano como ventaja competitiva. Así es, Gladys, lista para recibir a nuestra invitada de la tarde de hoy, súper contenta de poder abordar este tema que me parece súper interesante. Está con nosotros Carla Acevi Sánchez, ella es especialista en conducta humana y conferencista, y hoy vamos a hablar de las expectativas versus la realidad en un matrimonio. Y yo creo que si a nosotros nos dieran esta clase antes de decir sí acepto, nos ahorraríamos una cantidad de problemas, inconvenientes, discusiones y seríamos un poquito más felices en esta convivencia. Bienvenida, Carla. Un placer, Mónica y Gladys, qué bueno estar con Bienvenida. ustedes y bueno, con toda la audiencia, gracias. Y me encanta, Mónica, lo que estás diciendo porque, oye, de verdad, ojalá aprendiéramos de ese comentario que haces y enseñaran estas cosas en el liceo, como decimos nosotros aquí en Venezuela. Ciertamente hay tanto que nos falta por aprender con respecto a algunos temas que nos ayudarían en la cotidianidad. Y hablando del matrimonio específicamente, es tanto lo que hemos aprendido de lo que la sociedad nos dice y que nos hace creer cosas muy equivocadas. Por ejemplo, ese cuento que nos vendieron a nosotras, de pronto yo soy un poquito más grande que ustedes, pero en nuestras generaciones eso de se casaron y fueron felices para siempre. Dios santo, nosotros no los creímos y tú crees entonces que lo importante es encontrar al candidato sin darte cuenta que una relación primero está viva y eso significa que tiene movimiento y que tienes que tener acuerdos y revisiones constantes, porque algo que puede haber funcionado de pronto cuando uno es una pareja sola, no es lo mismo que en este caso tú, Mónica, que tienes ahora esa bebé preciosa, o sea, hay acuerdos que tienen que cambiar porque ya no son solo ustedes dos, hay una familia que requiere una dinámica distinta, una atención distinta, una forma de responsabilizarse de los roles de la casa distintos, pero nada de eso nos los enseñan y nosotros vamos a las relaciones pensando que el amor es suficiente y después, como tú dices, nos llevamos, no, produce conflicto, dolor, discusiones, porque no sabemos cómo lidiar con esos cambios que ocurren Sí. dentro, como individuos por una parte, pero también en pareja. De hecho, también Y con sobre lo que todo, comenta, ajá, sí, hay una frase que a mí me gustó muchísimo y que creo que resume bastante lo que acaba de decir nuestra invitada, Mónica, señora Carla, que es el tema de lo que significa ser pareja, además. Creo que eso hay que definirlo, porque tú puedes encontrar a alguien que, bueno, obviamente desde el punto de vista químico te atrae, etcétera, comienzan una relación de noviazgo, pero el establecerse como pareja no es algo que se busca o se encuentra, es algo que se construye en el tiempo y que se va transformando además en el tiempo, de acuerdo a esas vivencias que además deberían darte evolución, entender esa construcción, entender ese compañerismo y finalmente llegar a una relación superior. Cuando eso se comienza a entender, seguramente Mónica ha transitado ya por eso, porque con los años también esas canas y cantidad de cosas que van ocurriendo en la vida, uno se va sensibilizando de otra manera, va entendiendo las cosas de otra manera, vas educando pensamiento y cuando te cae la locha y tú dices, pero es que por aquí es que va la cosa, la relación da un giro significativo a lo que creo es el verdadero sentido de pareja, ¿cierto? Así es. Estaba esperando que Mónica comentara algo, pero fantástico, lo digo yo. Esa es la idea. Eso sería digamos, el deber ser. Eh, y sí, hay momentos, Gladys, Mónica, donde logramos eso a través de los golpes, lamentablemente, ¿no? Si nosotros hacemos esto, Gladys, que tú recomiendas con mucha frecuencia en tus programas, ese trabajo de poder mirar hacia adentro, de poder entenderme, de poder conocerme, voy a estar en un lugar de mayor madurez y mayor conciencia para poder hacer esos planteamientos, para poder ver cómo construimos eso, porque ciertamente, y me encanta lo que estabas diciendo, Gladys, porque es así, no es algo que podemos dar por sentado, es algo que tenemos que ir construyendo y en cada momento, ¿no? Y de pronto algo que hoy como pareja nos está funcionando, a lo mejor en un mes ya no tiene ningún sentido porque han cambiado las circunstancias.
Y luego también me encantó este tema porque cuando decíamos de la expectativa versus la realidad, ¿no? Creo que muchas veces cuando nosotros nos llenamos nuestra cabecita de expectativas y de cómo debería ser, eso nos aleja de estar presente para disfrutar lo que en efecto tenemos. Muchas veces en estos días estaba atendiendo una persona en consulta y me dice, siento que esa casita de los sueños que yo me imaginé se está destruyendo. Yo le digo, bueno, es doloroso, pero a lo mejor es bueno, porque dejas de salir de la ensoñación para poder entrar en la realidad y desde ahí con madurez poder construir algo que sea verdadero y no lo que ella decía, ¿no? Yo a veces veo en Instagram y lo que te ofrecen y eso era lo que yo le estaba reclamando a mi pareja, pero eso no me permitió ver lo que él en efecto me estaba dando. Y ese reclamo constante hacía que pues no estuviese verdaderamente disfrutando de lo que había en la relación hasta que casi la pierde. Estamos en reconstrucción, confío que eso se pueda lograr, pero muchas veces tiene que ver con esa mirada que nosotros tenemos hacia la relación, hacia nosotros mismos, ¿no? O incluso hacia el otro. A veces tenemos un montón de ideas de lo que el otro debería ser y no necesariamente esa persona es así y no nos dimos ni siquiera cuenta. Y lo que pasa es que también tenemos como poca información, porque cada una de esas cosas que se van cayendo, que se van desvaneciendo, que no concuerdan con ese ideal o con esa, digamos, expectativa que nosotros tenemos de la relación, ya sea, yo pensé que mi pareja iba a ser más detallista, yo pensé que, no sé, íbamos a tener 5 hijos en vez de 2. O sea, todo ese tipo de cosas que no las puedes anticipar, las vas descubriendo a medida y son como pequeños duelos que uno va teniendo dentro de ese proceso. Incluso el cambio que uno genera, que uno hace como ser humano. O sea, yo no soy la misma que de hace 15 años cuando empecé la relación. Hay cambios en muchas formas y para mi pareja es un proceso de duelo constante de decir, wow, esta mujer se transformó. Entonces ese proceso de adaptación o de estarse siempre haciendo como un reseteo y entender que las cosas van cambiando, las cosas se van modificando y uno tiene que quitarse de repente la culpa de decir hasta aquí llegamos, porque creo que por una cuestión cultural o por una cuestión religiosa nos obligamos o nos sentimos que si una relación termina es un fracaso, es algo negativo, es algo malo y sencillamente es una evolución, es un crecimiento y si lo abrazáramos de manera más abierta y más natural, pues seríamos mucho más felices, hubiese mucho menos cuernos por la vida, hubiese mucho menos maltrato entre uno y otro, porque cuando tienes aquel resentimiento por algo, lo único que lanzas dentro de tu casa son puntas y agujetas para tratar de cobrártela, de que, ok, si él me hirió por tal cosa, pues yo me las voy a descobrar. Totalmente cierto, ¿no? Y volvemos nuestra casa, que debería ser un oasis ante un mundo tan complejo, se vuelve un infierno realmente, ¿no? Porque no tengo la inteligencia emocional para abordar las cosas desde la honestidad de cómo me siento. Y sí, entonces empiezo a lastimar, empiezo a ofender o empiezo a tirar puntas, como dices, ¿no? Y sí, hay que hacer ese trabajo de revisión, porque, y concuerdo contigo totalmente, Mónica, yo creo que ese tema de el pensar que el éxito de una relación está en la duración y no en la calidad de la relación, y no entender que hay personas que vienen a tu vida a enseñarte cosas específicas y el ciclo de ese aprendizaje o de esa relación es finito, y el hecho de que termines una relación no significa ni que tú seas mala ni que el otro sea malo. Eso es el cuento de novelas del cual tú conoces muy bien, pero la vida es mucho más profunda que buenos y malos. Pero requerimos madurez para poder entender eso y para poderlo manejar desde otro lugar, amén de que hayan emociones y que por supuesto una ruptura nos duela, y como tú decías, hay duelos que tenemos que vivir incluso dentro de la misma relación, y está bien sentir nuestras emociones, pero a veces en lugar de sentir mis emociones, como no sé qué hacer con ellas porque nunca me enseñaron, entonces empiezo a culpar al otro por lo que yo estoy sintiendo. Entonces ahí seguimos en ese, perpetuamos ciclos donde finalmente nos lastimamos hasta que la cosa se vuelve invivible, claro. Y entonces lo único que quieren es salir corriendo.
Pero además donde me dejan lo de la expectativa versus la realidad, que es muy frecuente cuando estás en la etapa de noviazgo, que incluso hay diferencias importantes, por ejemplo, en el carácter, no así en los valores, que yo creo que eso es fundamental. Los valores tienen que ser afines, porque si hay discrepancia en valores, difícilmente se puede entender esa pareja, ¿no? Pero sí, en cuanto a personalidad y carácter, sí puede haber complemento. Puede ser alguien a lo mejor muy quieto, muy tranquilo, muy tímido, y el otro a lo mejor el alma de la fiesta, y pueden perfectamente acoplarse en el camino, van a ir encontrando esos puntos afines y ser a lo mejor una pareja muy feliz que incluso se retroalimente, porque esa energía se la pasa uno al otro y viceversa, esa tranquilidad también se la comparte. Pero cuando tienes esa perspectiva de vida, no importa, lo cambio, que en el noviazgo tal cosa, pero es que es diferente, no, de eso yo lo voy a cambiar. Eso yo voy a lograr que lo cambie. Entonces resulta que supuestamente estás buscando a alguien que casi es imagen y semejanza tuyo. O sea, no estás en una relación de pareja en donde sabes que el otro tiene su propia personalidad y ciertas cosas con las que vas a chocar, porque es lógico, incluso desde el punto de vista hasta cultural, etcétera, ¿no? Hábitos, y bueno, y así, hasta que se acoplan. Pero esa pasa mucho y antes de los 7 años ya se hartaron. Hay algo que yo siempre digo que ocurre en las relaciones, sobre todo cuando tenemos una autoestima frágil. En esa etapa de elegir a alguien, que es una etapa tan importante, imagínate para alguien con quien tú piensas construir una cosa duradera, pero a veces nuestra autoestima hace que estemos en la ensoñación, que estemos en la ilusión de lo que queremos que sea, en lugar de ver lo que en efecto es. Esta persona me muestra cosas y yo no las quiero ver, o como tú muy bien lo dices, Gladys, yo lo voy a cambiar. Y es un error tan grande porque tú ni siquiera te has preguntado si el otro quiere cambiar, si el otro es feliz como está mostrándose, pues ¿por qué no? Pero hay a veces en ese espacio donde nos sentimos solos, donde verdaderamente no sentimos que nuestra vida tenga sentido solo con nosotros, sino que necesitamos al otro. Entonces empezamos en esos espacios donde apenas viene alguien, yo lo quiero agarrar como sea. Y con este cuento que me vendieron de que se casaron y fueron felices para siempre, te digo, no importa, yo lo voy a cambiar, esto se va a resolver. Y así empezamos una etapa que es compleja, porque estás luchando contra algo que, como te decía, a lo mejor esa persona es feliz como es que tú no lo quisiste ver, es que tú no te diste cuenta que eso no funcionaba para ti, que eso de pronto no era lo que esta persona quería, pero tú es como tratar de ponerte, tú eres talla 39 y entonces te quieres poner un zapato 37 y vas a estar forzando. Además, ¿quién eres tú para cambiarlo también, no? Es así. Sí, o sea, creo que ahí también es una manera de abordar la relación, cualquier tipo de relación equivocada, porque ¿quién es uno para cambiar al otro? Y creerte dueño de la verdad, y es un irrespeto, porque si tú estás viendo a la persona y la persona te gusta, oye, ojalá pudieras apreciar lo que es, y sí, eso es una de las recomendaciones que yo hago, que tengas tus ojos muy bien abiertos y estés muy consciente de la clase de persona y de las señales que está dando, no solo contigo, sino también digamos, cómo se muestra ante el mundo, porque contigo va a ser maravilloso, pero de pronto tú vas viendo cosas y que está tratando mal a otras personas, y eso te da señales de cómo es la persona. De que ¿no? no Así es. que sí, así hay mucho por aprender al respecto. Mucho. Carla, 1.000.000 de gracias por todos esos consejos que nos has dado hoy. Creo que, como yo siempre digo que tengo la oportunidad de hablar con un terapeuta, nos deberían enseñar que así como vamos al gimnasio y aprendemos a hacer deporte cuando somos chicos, tenemos que tener un coach, un terapeuta que nos ayude a entender los recursos, a que nos ayude a entender un poco cómo somos, cómo conectarnos, cómo ser más empáticos para llevar una vida mejor. Estuvo con nosotros Carla Acevi Sánchez, especialista en conducta humana y conferencista. Hoy estábamos hablando en específico acerca de la expectativa versus la realidad en el matrimonio. Gracias, Carla. Cuídate mucho. Cerramos la primera hora, son las 4 en punto. Nos queda una segunda tanda ya de transmisión nacional. Seguimos muy bien acompañados por Mónica Pascualotto como conductora de este programa. Hasta las 5 estaremos con ustedes. Y bueno, quédense ahí, que en breve volveremos.